has llamado al desierto, Señor de la libertad, y está el corazón abierto a la luz de tu verdad. Subimos con esperanza la escalada cual está, el pueblo de Dios avanza hasta la nube pastor. Hola hermanos, el día de hoy, 10 de marzo del 2025, es lunes de la primera semana de Cuaresma. Sí, hoy sí, comenzamos. Ya recuerden que la semana pasada, bueno, no había lunes después de ceniza, ¿no? Pero recuerden que después del miércoles de ceniza se dice jueves de ceniza, después de ceniza, viernes después de ceniza, sábado después de ceniza, o sea que legítimamente esta sí es la primera semana de la Cuaresma. Muy bien, entremos en materia rápido. Hoy les voy a hablar de otro beato. Ya ratos no les he hablado de beatos, los últimos han sido santos. San Juan de Dios, Santa Perpetua y Felicidad. Bueno, ahora sí voy a hablarles de un beato interesantísimo, Dios mío. El beato Elías del Socorro Nieves. Realmente Mateo Elías se llamaba él. Nació en 1882 en el pueblito de San Pedro, ahí cerca de Yuriria, en Guanajuato, en México. Sus papás eran campesinos, gente muy sencilla. Él desde pequeñito quería ser sacerdote, pero resulta ser que cuando murió su papá, pues a él le va a tocar, le corresponde pues ayudar a su familia. Y entonces, muy difícil, ¿no? El estudio mientras está ayudando a los suyos. Pero siempre tenía esa idea y entonces ingresa en el seminario de los agustinos, alrededor de 1904. Y ahí, pues miren, le va a tocar al pobrecito cuando tenía mayor formación, ¿no? Entonces le toca ponerse a estudiar con los muchachos, con los adolescentes. Y ahí, pero él con mucha humildad logra seguir adelante, logra su propósito y fue ordenado sacerdote en 1916. Había tenido dos enfermedades delicadas, ¿no? Parece ser que padeció de tuberculosis y además tuvo una enfermedad de la vista que casi lo deja ciego. Tenía muchas dificultades para ver, pero como él mismo decía, va a ser la Virgen la que le va a curar. Y en honor a ella se va a poner, se cambia el nombre y se pone Elías del Socorro, Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Bueno, y ejerce su ministerio pues ahí en varios lugares, digamos en el Bajío, en la zona de México, pero en 1921 es destinado como vicario de Cañada de Caracheo, se llama una comunidad que queda ahí al pie del cerro del Culiacán, en ese municipio hoy se llama Cortázar, ¿no? Ahí en Guanajuato. Y bueno, ahí estaba el hombre, miren, ahí no había, es una pobreza, una indigencia terrible en esta zona. Y entonces él, con mucho esfuerzo, trata de sacar adelante a la gente. En 1926 comienza la Guerra Cristera, ya saben ustedes, producto de la ley de Plutarco Elías Calles, en la que a los sacerdotes les prohíbe ejercer el ministerio. Entonces eso provocará pues la reacción cristera. Él se fue a refugiar por ahí, se quedaba escondidito, se vestía como campesino para andar escondiendo lo que era, y parece ser que durante una buena cantidad de tiempo se quedó ahí en una cueva y la gente iba a la cueva para la celebración de la misa y ahí pues casó gente y bueno, y toda la cuestión. Más de un año estuvo de esa manera, pero lamentablemente pues para Señor Jesucristo en marzo, pero marzo de 1928. Él iba caminando y entonces resulta ser que lo apresaron a él junto con otros campesinos que iban junto a él, ¿no? Los hermanos Sierra. Y entonces a estos pobres, de hecho, los van a fusilar en el camino, iban hacia Cortázar, el capitán que los capturó, se llama, ay señor, Dolores y Jesús Sierra, eran como se llamaban los hermanos. Sí, sí. Me van a decir ustedes, padre, pues sí que no es tan difícil, ¿no? Jesús, Nuestra Señora de los Dolores, entonces por eso se me vino a la cabeza, ¿no? Y a ellos los fusilaron ahí en el camino, se confesaron y murieron pues gritando, ¡Viva Cristo Rey! No alcanzaron, no sé si alcanzarían ahí a decir, y su bendita madre Nuestra Señora de Guadalupe. Y a él, ahí en un mezquite, en un árbol, ahí fue fusilado y el reto que le hizo el capitán que lo fusiló fue, a ver si morir es tan fácil como decir misa, le dice, a ver si morir es como decir misa. Pues él repartió las posesiones que tenía, se las dio a los soldados, los perdonó y fue fusilado. Bueno,
fue beatificado por San Juan Pablo II el 12 de octubre de 1997. Ya tienen ustedes otro beato al que invocar, al que pedir para que podamos alcanzar que llegue a los altares, para que llegue a ser canonizado. Y su vida es interesante, ¿no? Ahí está, en la iglesia parroquial está sus restos. De hecho, hay un ¿cómo se llama? Un santuario del Padre Nieves ahí en Guanajuato. Bueno, vamos a las lecturas del día de hoy. Se ponen puntos sobre las íes e íes debajo de los puntos. Hoy sí las cosas quedan claras. ¿En qué consiste esta conversión a la que somos llamados? Entonces, libro de Levítico, capítulo 19, es una lectura que vamos a saltar, versículo del 1 al 2 y luego del 11 al 18. En aquellos días dijo el Señor a Moisés: habla a la asamblea de los hijos de Israel y diles: sean santos porque yo el Señor soy santo. No hurtarán, no mentirán, ni engañarán a su prójimo. No jurarán en falso por mi nombre. Eso sería profanar el nombre de su Dios. Yo soy el Señor. No oprimas ni explotes a tu prójimo. No retengas hasta el día siguiente el salario del que trabaja para ti. No maldigas al sordo ni pongas tropiezos ante el ciego. Teme a tu Dios. Yo soy el Señor. No seas injusto en la sentencia, ni por favorecer al pobre, ni por respeto al poderoso. Juzga con justicia a tu prójimo. No andes calumniando a los tuyos, ni des testimonio contra la vida de tu prójimo. Yo soy el Señor. No odies a tu hermano, ni en lo secreto de tu corazón. Trata de corregirlo, para que no cargues tú con su pecado. No te vengues, ni guardes rencor a los hijos de tu pueblo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Qué bello, ¿no? Piénsenlo, casi estamos como escuchando el sermón de la montaña, no pareciera ser tantos elementos, sean santos como yo soy santo, sean misericordiosos como yo soy misericordioso, dirá Lucas, o sean perfectos como yo sé, su Padre que está en los cielos es perfecto, va a decir Mateo. Es decir, vamos, esto es todo un proyecto de vida. Y la santidad no consiste en rezar mucho, en sabernos la Biblia de memoria, no, en amar concretamente, en servir, en corregir, en ayudar, en no andar calumniando, en no andarle burlándose de nadie, ni del sordo, ni ponerle obstáculos al ciego. Se trata de todo, de pagar lo que toca, hay que pagar el salario a los empleados, no oprimir, no explotar, eso. No robarás, no hurtarás, pues no jurarás en falso. En eso consiste la santificación, insisto. No es que en lo que sabemos, no está en nuestros títulos el valor, porque yo soy el Señor. ¿Lo escucharon, no? 1, 2, 3, 4 veces en el relato que hemos escuchado se repite ese yo soy el Señor. No es una muletilla, es una respuesta. Sí, es una respuesta, porque nosotros, viviendo lo que nos pide el Señor, lo reconocemos a Él como nuestro Señor. Claro, o sea, en nuestra vida, la gente, discúlpenme, tiene derecho de ver en nosotros los cristianos el modelo, el proyecto. Así de eso se trata, ¿no? O sea, si estamos llamados a ser verdaderamente creyentes es porque en nosotros se debe reflejar una historia distinta. Nuestro comportamiento, nuestra manera de ser debe ser distinta a la del resto. Y con esto no estamos soberbiamente planteándonos o plantándonos frente a otros para decir nosotros somos mejores. No, aquí no se trata de eso. Aquí se trata de que en nosotros se refleja quién es Dios. Yo soy el Señor. Qué bello, ¿no? No es para echarnos miedo. Ay, yo soy el Señor y lo voy a castigar. No. Yo soy el Señor. Hónrenme a mí. Hónrenme a mí con una vida digna. Por eso el Evangelio, todos los años volvemos a leer, ¿no? Ay, Señor, el juicio final. Mateo, capítulo 25, versículos del 31 al 46. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: cuando venga el Hijo del Hombre rodeado de su gloria, acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono de gloria. Entonces serán congregadas ante él todas las naciones, y él apartará los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos, y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha: vengan benditos de mi Padre, tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo, porque estuve hambriento y me dieron de comer, sediento y me dieron de beber, era forastero y me hospedaron, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, encarcelado y fueron a verme. Los justos le contestarán entonces: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos de forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o encarcelado y te fuimos a ver? Y el rey les dirá: yo les aseguro que cuando lo hicieron con el más insignificante de mis hermanos, conmigo lo hicieron. Entonces dirá también a los de su izquierda: apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque estuve hambriento y no me dieron de comer, sediento y no me dieron de beber, era forastero y no me hospedaron, estuve desnudo y no me vistieron, enfermo y encarcelado y no me visitaron. Entonces ellos le responderán: Señor,
¿Cuándo te vimos hambriento o sediento, de forastero, o desnudo, enfermo o encarcelado y no te asistimos? Y él les replicará, yo les aseguro que cuando no lo hicieron con uno de aquellos más insignificantes, tampoco lo hicieron conmigo. Entonces irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Seguimiento del Señor, concretísimo, concretísimo, concretísimo. Servir, servir, servir al más insignificante, porque al hacerlo al más insignificante, eso lo estamos haciendo al mismísimo Dios. El rostro de Dios es muy variado. El hambriento, el forastero, el migrante, el que está desnudo, el que está enfermo, el que está en la cárcel. Es decir, punto. El Señor, ¿qué es la cuaresma en el fondo? Piensen, ¿qué es la cuaresma en el fondo? Dejémonos de tanta vuelta. Yo ayer les conté cómo era lo de la cuaresma, dónde nació la cuaresma, perfecto. Ahora hablemos claramente, claro y pelado, dicen en mi pueblo. A ver, ¿en qué consiste la cuaresma? En volvernos cada vez más como Cristo. Ajá, ¿y dónde lo encuentro a Cristo? Concretamente, van a decir, en su palabra, Padre, cierto. En la Santa Eucaristía, en los sacramentos, totalmente de acuerdo. Pero el rostro de Cristo que Él quiere, en el cual quiere ser identificado, es en el pobre, en el necesitado, en el encarcelado, en el enfermo, en el desnudo, en el migrante, en el forastero, en el que no tiene techo, el que no tiene casa. Es decir, ahí se quiere ver el Señor. Ahí lo descubrimos. Y eso es a veces nuestro mayor problema, ¿no? Que a veces queremos identificarlo de manera portentosa. Y por eso, en lo sencillo de servir, ahí está nuestra conversión. Ahí está el sentido de nuestra cuaresma. Vivir sirviendo, servir amando, amar porque lo encontramos a Él. Les invito a hacer oración. La hemos hecho esta en el pasado, ¿eh? Es atribuida a Santa Teresa de Calcuta. Preciosa, ¿eh? Señor, cuando tenga hambre, dame a alguien que necesite comida. Cuando tenga sed, dame a alguien que precise agua. Cuando sienta frío, dame a alguien que necesite calor. Cuando sufra, dame a alguien que necesita consuelo. Cuando mi cruz parezca pesada, déjame compartir la cruz del otro. Cuando me vea pobre, pon a mi lado algún necesitado. Cuando no tenga tiempo, dame a alguien que precise de mis minutos. Cuando sufra humillación, dame ocasión para elogiar a alguien. Cuando esté desanimado, dame a alguien para darle nuevos ánimos. Cuando quiera que los otros me comprendan, dame a alguien que necesite de mi comprensión. Cuando sienta necesidad de que cuiden de mí, dame a alguien a quien pueda atender. Cuando piense en mí mismo, vuelve mi atención hacia otra persona. Haznos dignos, Señor, de servir a nuestros hermanos. Dales a través de nuestras manos no solo el pan de cada día, también nuestro amor misericordioso, imagen del tuyo. Amén. El Señor esté con ustedes y les bendiga a Dios por intercesión del Beato Elías del Socorro Nieves, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda y les acompañe siempre. Muy feliz lunes para todos.